El despertador sonó con fuerza, como siempre, obligándome a salir del sueño. Abrí los ojos lentamente, sintiendo cómo el cuerpo se resistía a dejar la cama. Me quedé un rato más acostado, mirando el techo manchado mientras las sombras se movían con la luz que entraba por la ventana. Sentía un calor pegajoso y sofocante que me envolvía como una marea espesa. Me asomé por la ventana y vi el sol, mucho más alto de lo que suele estar al amanecer. Fruncí el ceño, desconcertado. Algo no encajaba. A esa hora, el sol no debería estar tan arriba. Entonces lo comprendí. Era mucho más tarde de lo que había pensado. Miré el despertador sobre la mesita de noche. Eran las 12:42 p.m. Una sensación de apuro atravesándome el pecho, finalmente me impulsé con las manos y me senté al borde de la cama. La madera crujió bajo mi peso. Miré a mi alrededor y me encontré con el desorden habitual que ya ni siquiera me molestaba en limpiar. Mi habitación era pequeña, con pósters arrugados en las paredes y libros apilados en el suelo. Ahí, al pie de la cama, estaba mi uniforme escolar, esperándome para colocármelo. Me incorporé a regañadientes, los pies deslizándose lentamente por el suelo helado de baldosas. Caminé lentamente hacia el baño y encendí la luz, que parpadeó antes de quedarse fija. Me miré al espejo. Lo que me recibió fue una piel clara, pelo castaño oscuro y un poco despeinado. Ojos verdes, con una pequeña cicatriz en la esquina del ojo derecho y un poco de ojeras bajo los ojos, nada grave. Con un cuerpo delgado, sin mucho músculo, más normal. Solo llevaba puesta una camiseta blanca sencilla y un short rojo, lo más cómodo para un día normal. Me quité la ropa sin entusiasmo, arrojando la camiseta y el short desde el baño hasta que cayeron desordenadamente sobre la cama. Luego entré a la regadera y abrí la llave, dejando que el agua comenzara a correr. El golpe de frescura contra la piel me ayudó a sacudirme el sueño, pero aún sentía que faltaba algo para estar completamente despierto. Me lavé bien la cara, enjabonándola y enjuagándola mientras intentaba ordenar mentalmente mi lista de actividades. Cuando terminé, cerré la llave y me quedé unos segundos bajo el goteo, dejando que el último hilo de agua escurriera por mi espalda. Tomé la toalla, me sequé rápidamente y salí del baño. Después, me puse el uniforme, una camisa blanca de manga larga y un pantalón gris que me apretaba un poco en la cintura. Ya empezaba a parecerme demasiado formal para estos días tan calurosos. No llevaba cinturón. Odiaba cómo ese pequeño accesorio me hacía sentir más incómodo y encerrado. El calor hacía que la camisa se me pegara a la piel y el pantalón parecía atrapar cada gota de sudor. Definitivamente, preferiría estar desnudo si pudiera, pero la escuela tenía sus reglas. Me miré rápido al espejo antes de salir del cuarto, ajustando la camisa y asegurándome de que todo estuviera en su lugar, aunque fuera solo por apariencia. Bajé a la cocina y me senté a desayunar en silencio. El cereal estaba medio rancio y el jugo, muy amargo y barato, pero el pan con mermelada sabía bien, aunque, de todos modos, no es como si pudieran saber mal si no estaban caducados. Mamá ya se había ido, y papá, como siempre, no estaba. Tampoco mi hermano. Solo el ventilador que zumbaba rompía el silencio de esta tranquila mañana. Comí sin apuro. Ya había visto el reloj. Faltaban 5 minutos para la 1 de la tarde. Corriendo, llegaría a la escuela hasta la 1:30, con media hora de retraso. Para ese momento, la idea de apresurarme me pareció redundante. Las clases ya estaban perdidas. Llegar corriendo no cambiaría nada. Bueno, aún tengo que presentarme a la hora de recuperación, pensé, sintiendo el cuerpo pesado al recordar que, de todos modos, tendría que ir a la escuela. Con ese pensamiento, terminé el desayuno, me levanté y tomé la mochila. Me puse los zapatos de camino a la puerta, listo para salir. El calor me golpeó de lleno apenas crucé la puerta, con la mochila ajustada a la espalda, espeso, pegajoso y cargado de esa humedad que me dificultaba respirar. Me detuve un segundo, no para recuperar el aire, porque apenas sabía, sino para ajustar la mochila que me pesaba más con el sudor antes de seguir. Cerré la puerta con un golpe seco. La llave giró con un clic familiar mientras cerraba la puerta. Mi casa no daba a la calle, sino a un pasillo estrecho con paredes grises y cajas amontonadas. Crucé ese pasillo y llegué a la calle, donde el barrio ya estaba lleno de vida y caos. El camino hacia la escuela cruzaba varias avenidas desgastadas, con el pavimento agrietado y los bordes cubiertos de maleza. Las farolas estaban oxidadas y muchas estaban apagadas o dañadas, sin cables ni focos, dejando el lugar aún más descuidado.
Algunos edificios tenían las paredes desconchadas, las ventanas rotas o cubiertas con tablas mal puestas. Uno pensaría que esto está en medio de la nada, pero no, es parte de una gran ciudad, aunque nadie lo diría al verlo. La mayoría de la gente iba en carro, evitando caminar más de lo necesario. Aunque no faltaban algunos que se movían a pie o en bicicleta, a esta hora era imposible encontrar un autobús que pasara cerca de mi destino. Solo quedaba la opción de caminar hasta allá. En el camino me topé con trabajadores comunes, vagabundos hurgando en la basura y desgraciados como yo, que no teníamos más remedio que caminar por esta ciudad caótica, admirando con ironía el lugar que nos había tocado habitar. Las calles estaban llenas de desperdicios amontonados en las esquinas y charcos de agua estancada que reflejaban los postes de luz, enredados en un caos de cables sin orden. Los mismos perros callejeros seguían peleando por sobras, gruñendo y mostrando los colmillos sin importar quién pasara cerca. Todo seguía igual, nada nuevo. O al menos, eso pensaba. Mientras cruzaba una de las avenidas principales, un ruido metálico, áspero y disonante, me sacó de mis pensamientos. Al principio no supe de dónde venía. Miré a ambos lados de la carretera, buscando algún choque, una maquinaria, algo, pero no vi nada. Las personas alrededor apenas reaccionaban. Unos seguían caminando como si nada, otros, en sus autos, ni siquiera levantaron la mirada del camino, pero yo sentía como algo vibraba en el suelo, una presión sorda en el pecho, como un rugido lejano que se acercaba. Entonces lo vi. Me quedé junto a un árbol que ofrecía sombra, observando cómo un helicóptero sobrevolaba la zona, demasiado bajo. El rugido de las hélices sacudía los postes de luz y levantaba una nube de polvo del suelo. Casi parecía fuera de control. ¿Qué rayos?, murmuré, cubriéndome con las manos ante la fuerte corriente de aire que me embestía. Volaba inclinado, como si tuviera problemas para mantenerse en el aire. Por uno de sus costados salía un humo negro y espeso, apenas visible entre el polvo que levantaban las hélices. No estaba seguro de si eran luces de emergencia, pero venían de la cabina. Justo donde deberían estar los pasajeros, se filtraban destellos rojos. Creí ver siluetas moviéndose dentro, aunque no sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada por el calor extremo. Algo no encajaba, pero no lograba entender bien qué era. Creí ver cosas extrañas en el helicóptero, pero parpadeé y ya estaba lo suficientemente lejos como para intentar mirar de nuevo. El reflejo del sol en el fuselaje dificultaba ver con claridad, y eso me impedía entender qué pasaba en la cabina. Con la mano en la frente para protegerme del sol, mantuve la mirada fija, esperando que pasara algo, que sucediera algo, pero solo vi cómo se perdía entre los techos viejos y los edificios desgastados que me rodeaban. «Qué pena», murmuré, sintiendo como mis hombros se relajaban y dejar escapar el aliento que no me había dado cuenta de que contenía. Solo caminé sin apuro, retomando mi camino. Solo se fue, tambaleándose, dirigiéndose hacia la ciudad. Se esfumó de vista yendo hacia el hospital central, tal vez. La embajada. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme esa sensación extraña. Probablemente solo era paranoia mía. Aunque, ahora que lo pensaba, las últimas semanas todo había estado extraño. Demasiado raro. Gente más indiferente. Más seca. Como si nada les importara. Incluso cierta persona dependiente había estado más distante que de costumbre. Raro, muy raro todo. Ga. Imposible. Solo estaba buscando patrones donde no los había. Al final, cosas raras pasaban todo el tiempo en esta ciudad, y yo siempre terminaba inventándome historias donde no las había. Mejor concentrarme en sobrevivir a lo que quedaba del día en la escuela. El sol no había bajado, pero las sombras ya parecían más largas, más estiradas, como si también quisieran irse a casa. ¿Volver a casa? La idea me rondó unos segundos, pero se desvaneció en cuanto noté que llevaba rato ahí, parado, mirando la banqueta sin hacer nada. La gente seguía pasando a mi alrededor como si nada. Cada uno en lo suyo, como si casi un helicóptero no hubiera estado a punto de estrellarse. Como si no les importara nada. Suspiré, con la mano en la cara, y decidí seguir caminando. Daba igual, al final de cuentas, pensé, tomándome la cabeza con decepción. Nadie parecía haber notado el helicóptero que casi se estrelló. Una pena, si se hubiera estrellado, o si hubiera pasado algo increíble.
Habría sido interesante ver una como mínimo. Pero bueno, parecía que eso iba a ser lo único emocionante del día. Comprobar que el ejército no sabe mantener sus vehículos. Sin muchas ganas, bajé la vista y volví mi atención a la calle, tomando la ruta hacia la escuela. A mi alrededor, todo seguía igual. El tráfico avanzaba lento, alguien discutía por teléfono en la esquina, un perro cruzaba la calle con un pedazo de pan en el hocico que posiblemente estuviera envenenado. Una señora me lanzó una mirada desde su ventana que parecía decir, ya vas a llegar tarde otra vez, inútil. Bueno, tal vez estoy imaginando cosas, pero esa mirada daba miedo, ¿no? Al menos a mí me hizo sentir como si estuviera en una película de terror barata. Sacudí la cabeza, tratando de espantar la sensación incómoda. Tenía que concentrarme en lo que venía. Y sin darme cuenta, ya estaba frente a la entrada de la escuela. Tarde, como siempre. El sol quemaba sin misericordia, y el sudor ya me empapaba la espalda desde hacía rato. Apenas crucé la reja chirriante del campus, un zumbido de voces, pasos y risas flojas llenaba el ambiente. A esa hora, los pasillos ya estaban llenos de movimiento, principalmente por la salida de las clases normales y el comienzo de las actividades extracurriculares. Algunos caminaban sin prisa, ya sea hacia la salida o a sus actividades fuera del horario habitual y otros pocos. Solo se quedaban para ver a quién molestaban. ¿Tarde otra vez? Preguntó una voz suave y melodiosa, proveniente a mi derecha. Entonces, me giré y la vi. Tenía la piel clara con las mejillas enrojecidas por el calor. Las pecas le salpicaban la nariz y los pómulos, y su cabello castaño y rizado caía desordenado sobre los hombros. Llevaba la camisa del uniforme mal abotonada, arrugada, como si se la hubiera puesto corriendo. La falda a cuadros estaba un poco arrugada también, y sus zapatos negros se veían algo polvosos, como si hubiera corrido sin preocuparse demasiado por ensuciarlos. No levantó la mirada ni por un instante de su banquete de galletas con salsa, ignorando las miradas alrededor mientras se acomodaba la ropa con indiferencia. Pese a su apariencia desaliñada, siempre que la miraba me hacía sentir algo en el pecho, algo que siempre intentaba ignorar o negar. Estaba sentada en una jardinera, con las rodillas juntas y los pies cruzados, comiendo galletas de chocolate con lo que esperaba fuera una salsa bastante picante. El sol le daba de lleno, pero no se abanica ni busca sombra. Sigue sentada con postura relajada, como si el calor no la afectara. Ya la conocía. Sabía que tenía un estómago de acero. No importaba qué comiera, con qué lo acompañara, cuánto ni a qué hora. Nada le afectaba. Nada puntual, Chris. Dijo con desinterés y letargo, untando la última galleta del empaque en la poca salsa que quedaba al fondo de la bolsa. Lo que había dicho sobre ser atrapado de llegar tarde sonaba estúpido, y lo era. Llegar tarde había sido culpa mía, y esperar no sufrir las consecuencias, era igual de tonto. No obstante, eso no impedía que tuviera el deseo que nadie lo señalara. Oh, claro que llego a tiempo, pero, para la clase equivocada, así, hola a ti también, Abril. Respondí con una burla disfrazada de alegría, acercándome y extendiendo la mano hacia ella. Ella soltó una risita suave y respondió a mi gesto con un saludo, con una expresión casi dulce que desapareció tan rápido como había llegado. Transformándola por una de burla, agudizando la voz como siempre hacía cuando se preparaba para molestarme. Ya te está afectando el calor, Christian. Ella arrulló, con las cejas alzadas y la voz cargada de falsa preocupación, mientras se limpiaba los dedos manchados de salsa con la falda. Eso me estoy cociendo por dentro, dije, encogiéndome de hombros, en un intento por darle lo que ella quiere y que me dejara de hacer bullying. Sin embargo, no pareció funcionar. ¿Y esa cara? Añadió sin dar tregua. Pareces como si fueras un vagabundo. Abril ladeó la cabeza, con una chispa divertida en los ojos y una sonrisa de reto justo antes de hablar. Ajá, sí, gracias por el apoyo moral. Justo lo que necesitaba, dije mientras me rascaba la cabeza, viéndola ponerse de pie de un salto. Solo decía. Respondió con una sonrisa radiada. Luego frunció el ceño y alzó una ceja al acercarse. A ver, ¿y esto qué es? Tomó un pliegue de mi camisa entre los dedos, levantándolo con una expresión casi incrédula. Vienes tan planchadito que parece sacado de un catálogo de escuela privada. Dijo, girándose sobre los talones para verme de cuerpo completo.
Y tú como si acabarás de pelearte con un bote de salsa picante, repliqué, forzando una sonrisa mientras señalaba discretamente las manchas rojas en su falda y los restos de salsa regados donde había estado sentada. Ella miró el desastre, luego me miró a mí, luego otra vez el pasto manchado de rojo, luego otra vez a mí. Pues, pero gané. Proclamó, levantando las manos como si saludara a una multitud imaginaria. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Negué con la cabeza, medio sonriendo por sus payasadas. Sí, claro. Campeona mundial de comer porquerías sin morir en el intento. Y con todo el orgullo del mundo. Respondió, llevándose el empaque de galletas con algunas migajas y haciendo un torpe intento de limpiar la salsa picante derramada en el césped con un puñado de tierra. Pero bueno, ya me voy. Si no me cambio ahora, seguro esto va a oler a salsa toda la semana. Comentó en voz baja, mirando su uniforme manchado. Demasiado tarde, pensé, viendo como así su uniforme estaba pintado de rojo intenso. Intencionalmente mantuve mi distancia, no quería acabar pintado de rojo, pero al parecer ya me habían notado. ¿Ah? Resopló, con esa mezcla de desafío y diversión en la voz. Ella simplemente me sacó la lengua, probablemente adivinando mis intenciones, y comenzó a alejarse caminando hacia la salida de la escuela. Disculpa por eso, le dije, intentando calmarla, aunque sabía que poco servía. Sí, ya entendí. Respondió sin perder el tono burlón. Nos vemos, señorito correcto. Se despidió sin voltearse, levantando la mano con un gesto de paz. Adiós, cuídate, Abril, le respondí, observándola alejarse mientras yo entraba al colegio. Seguí caminando, atravesando el portón principal. El bullicio del patio parecía una ola interminable de estudiantes. Voces, risas, pasos acelerados que resonaban contra las paredes del edificio. Todo el ambiente cargado, vibrante, casi ensordecedor. Todo me abrumaba. La multitud era asfixiante, sí, pero peor era sentirme tan sucio. Empapado, pegajoso, asqueroso. No era la primera vez que me abría paso entre empujones. La gente salía en estampida, huyendo de la prisión llamada escuela. Pero yo entraba. Ni loco me quedaba más tiempo bajo ese sol. Nada fuera de lo común, pero nunca logré acostumbrarme a este calor infernal. No me entretuve mucho por los pasillos y me apresuré a llegar a mi salón. Hasta que por fin llegué, cruzando el umbral de salvación, mi salón. Al entrar, suspiré con alivio sintiendo como el aire acondicionado al máximo me golpeó con una frescura deliciosa tras el calor sofocante de afuera, pero enseguida me invadió el olor intenso a cloro y a limpiador floral demasiado fuerte. Me hizo arrugar la nariz, rascándomela un poco, antes de levantar la vista hacia lo que tenía delante de mí. La escena frente a mí me parecía de lo más normal. Mochilas apoyadas en los bancos, pupitres mal acomodados en todo tipo de posiciones menos en filas, el pizarrón aún marcado con marcador permanente con el dibujo de un pene del que el director había hablado con nosotros. En ese momento, y para cortar mi concentración, un avión de papel cruzó volando la fila del medio. Sorprendido, lo seguí con la mirada. Planeaba hacia el centro del aula, pasando sobre los grupitos de compañeros hechos bolita que platicaban a carcajadas. Otros, en específico dos idiotas del equipo de fútbol, lanzaban una pelota pequeña de un lado a otro, sin importarles a quién golpeaban, y en los asientos del fondo un par de chicas hablaban fuerte, como si compitieran por quien gritaba más. Simplemente una verdadera jungla. Pero entre todo el caos, entre todo el sonido de animales de la selva, un ruido diferente llamó mi atención. Voces discutiendo. Más fuertes que el resto. Urgentes. Desesperadas. Los demás compañeros empezaron a voltear, sus conversaciones muriendo una por una. Un silencio incómodo se extendió por el salón. Me giré, curioso, justo a tiempo para ver en la otra esquina a dos de mis compañeros, jaloneando un celular como si se les fuera la vida en ello. Damián, moreno, con el chaleco del uniforme amarrado a la cintura y la camisa medio arrugada, estiraba el brazo tratando de alcanzar el teléfono. Jorge, más bajito y rellenito, con las mejillas rojas del esfuerzo y los cachetes inflados, sostenía el celular en alto como si fuera un trofeo. Y entonces escuché qué era lo que sonaba. El audio salía a todo volumen del celular mientras forcejeaban.
Ah, Oh, esa es mi música. soltó alguien desde el fondo, pero la música siguió y la misma voz que había hablado rápidamente se arrepintió. Digo, no. Ya no dije nada. Balbuceó rápido, histérico y arrepentido, pero las risas del grupo empezaban a resonar por toda el aula. Incluso yo no pude aguantarme la risa, sonriendo por la estupidez desarrollándose que estaba pasando. Suéltalo ya, Jorge, es mío. Gritó Damián, estirando la mano mientras medio salón volteaba. Ni bebos. Tú fuiste el que lo puso, ahora aguántate. Jorge levantó el celular en alto, desafiándolo, y subió el volumen de la música hasta ponerla en bucle, haciendo más clara la letra que sonaba, siendo casi imposible de ignorar. Ey, bájale a esa madre, se escucha hasta el pasillo. Se quejó Luis desde su asiento, tapándose los oídos. ¿Qué es esa mierda? Gritó una voz entre las risas. Cállate. No, déjalo. Gritó un chico apodado Pato, moviendo la cabeza al ritmo. Está buenísimo, loco, te la dedico a ti, Carlos. Bromeó, señalando al niño, un compañero bajito del otro grupo. Pero lo que tenía de alto, lo tenía de paciente. Gritó con su voz chillona característica. Y yo, a todo esto, me quedé mirando, aunque por dentro me cagaba de risa. La música cambió de repente, cuando las manos de ambos se enredaron sobre el celular. Uno tiraba, el otro empujaba, y entre jalones torpes la pantalla saltó a otra canción sin que nadie se diera cuenta. Los que forcejeaban se detuvieron en seco al escuchar la nueva canción. Oye, Damián, con todo respeto. ¿Qué mierda? Jorge lo miró incrédulo, deteniendo su forcejeo para mirar al amiguito. Ja, hijo de pu. Aunque la respuesta de Damián fue cortada por un grito. Arriba las poderosísimas panteras doradas. Jorge giró la cabeza despacio, como si lo hubiera insultado en público. Posiblemente por haber dicho algo contra su equipo favorito de fútbol. Perdiendo el interés por un momento para centrarse en saber quién había sido él. Oye, Damián, ¿es cierto eso? No sabía que tenías esos gustos. Esta vez habló una de las chicas del grupo, situada en el centro del círculo de amigas. Posiblemente, la que le gustaba a Damián. No. Este pendejo de Edgar me lo pasó. Intentó excusarse Damián, apuntando con el dedo a Edgar. Oye, este pendejo. Ya tiene una semana de que te lo pasé. ¿Por qué no lo borraste? ¿Te gustó que...? La misma voz habló, posiblemente el mencionado Edgar. Damián aprovechó el descuido y tiró con fuerza. Jorge intentó retener el celular, pero el impulso se lo arrancó de las manos. El aparato giró en el aire, encendiendo la pantalla antes de golpear el suelo y detener el audio. Jorge se lanzó al piso y lo recogió antes de que Damián pudiera alcanzarlo, levantándolo triunfante. Apenas lo tuvo en las manos, seleccionó y reprodujo otro audio. No, ese no. Gritó Damián, tratando de arrebatarle el celular a Jorge de nuevo. Jajaja, te chingaste. Ahora todos saben que eres gay. Celebró Jorge, corriendo con el teléfono en alto. Ey culero, ya quítalo que ahí viene la maestra. Alertó Luis, nervioso, mirando hacia la puerta, pero siendo ignorado por Jorge, manteniendo el teléfono consigo. Ni madres, jodete Damián. Jorge soltó una carcajada, subiendo el volumen al máximo. Puta madre contigo, Jorge. Gritó Damián entre molesto y exasperado. Algunos en el fondo intentaban taparse la cara con las carpetas, otros ya sacaban sus celulares para grabar. La escena se había vuelto un espectáculo improvisado. Todos veían cómo se desarrollaba todo. Güey, quita esa mamada de una vez. Se escuchó desde el fondo, casi ahogado entre carcajadas. El tercer audio tronó por todo el salón, tan fuerte que hasta los de otros salones se asomaron por las ventanas, buscando de dónde venía el escándalo. La mitad del grupo se doblaba de risa, la otra mitad fingía no estar ahí. Y entonces, escuché ese chirrido seco que helaba la sangre. Me giré, y ahí estaba ella. En ese instante, todo sonido desapareció, excepto el del celular que seguía sonando a todo volumen. Los del otro grupo empezaron a irse, y la risa de todos se fue apagando hasta quedar en solo silencio. La maestra Yulisa. Alta, con ese porte que imponía incluso antes de hablar.
Era gorda, cachetona, con una panza prominente y brazos gruesos. Llevaba una playera rosa algo ajustada que marcaba su figura, unos pantalones entallados y tacones cortos que resonaban con cada paso. Su expresión era una mezcla entre molestia y enfado puro, y su ceño fruncido bastaba para poner a todos en orden. La mitad del grupo bajó la cabeza de inmediato. Otros se enderezaron en sus lugares, fingiendo que no pasaba nada. Nadie se atrevía a decir una palabra enfrente de ella. ¿Ya terminaron o me voy y le hablo al director para hablar con todos ustedes? ¿Qué esperan? Muévanse. Ordenó la maestra, con voz firme, esa voz que hacía temblar hasta al más bromista del salón. Todos, incluyéndome, nos movimos por el salón. Los pupitres se arrastraban al acomodarse, chocando entre sí. Algunas mochilas cayeron al suelo. Entre murmullos y disculpas, cada uno trató de volver a su lugar como si nada hubiera pasado. El ambiente, antes alegre, ahora estaba extremadamente tenso. Y yo, para colmo, estaba que me cagaba del miedo. Nadie se atrevía a mirar a la maestra por más de un segundo. Damián hizo un movimiento rápido, arrebatando el celular y escondiéndolo a la velocidad de la luz. Jorge volvió corriendo a su lugar antes de que alguien lo notara. El pato se quedó inmóvil en su asiento, como si respirarlo fuera a delatar. Luis fingía leer un libro, al revés. La maestra los observó en silencio. Bastó una mirada suya para que el aire se volviera pesado. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba. Y el celular, escondido en alguna parte, seguía vibrando con el volumen apenas contenido hasta que se detuvo por completo. Por un segundo, todo quedó en calma. El ambiente se volvió espeso, como si hasta el aire tuviera miedo de moverse. Julissa siguió con su habitual mal humor mientras caminaba hacia su escritorio. Suspiré intentando relajarme todo lo que podía, no parecía que sería un buen día. Diría que me sorprende, pero no lo hace. Otro día. Otro día en este circo,